Buenos días para todos los que ya están por acá conectados, a todos los clientes de las oficinas de Auren en Colombia. Recuerden que tenemos presencia en Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla. También a todos los colaboradores de Auren que se nos van conectando. Y de antemano, nuevamente, gracias por sacar espacio en su agenda para conversar esta mañana un ratico acerca de la reforma laboral. Nos va a acompañar María Camila Villa, coordinadora del área jurídica de Aure en Medellín, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, y quien lo saluda, Lady Viviana Orjuela, directora legal e impuestos de Auren Consultores Medellín. Bueno, yo creo que sin más preámbulo, vamos a aprovechar bastante este rato para que hablemos entonces de la ley 2466 del 25 de junio del 2025, por medio de la cual se reformó parcialmente algunas normas del Código Sustantivo del Trabajo y se adoptó una reforma laboral, ¿sí? Como todos sabemos, pues ha sido una reforma bastante mediática que ha generado bastante polémica y como todo en la vida, alrededor de la polémica se empiezan a generar una serie de mitos, ¿sí? Entonces hemos escuchado de algunos clientes a raíz de la reforma, bueno, como resultado de la reforma se reducen los festivos en Colombia y se elimina el descanso dominical. Vamos a hablar entonces de esos mitos sobre la reforma laboral y después de que desarrollemos todos los temas, vamos a volver sobre ellos para decir, bueno, ¿es verdad o no es verdad? ¿Sí? Algunos mitos entonces. ¿Será que se redujeron los festivos en Colombia y se eliminó el dominical como día de descanso estándar? ¿Será que se eliminó el contrato fijo o el contrato por obra labor? Es decir, hoy las empresas pueden o no pueden continuar usando estas figuras de contrato a término fijo, contrato por obra labor. También he escuchado de algunos clientes ahorita sancionar a un trabajador mediante un proceso disciplinario es casi que imposible, ¿sí? Vamos a mirar qué tan cierto es esa afirmación. Y también hemos escuchado que algunas empresas están interpretando que la reducción de la jornada, que el otro año llegará a 42 horas, hoy estamos a 44 horas, iniciaba inmediatamente este año, ¿sí? Entonces, la finalidad de esta charla, como todas las que hacemos, es mirar los efectos reales que estos cambios tienen en nuestras empresas. Por temas de tiempo, no vamos a alcanzar a agotar el 100% de los temas que trae la norma, pero elegimos aquellos que tienen un impacto en nuestras empresas clientes. Entonces, cuando digo no vamos a alcanzar a agotar todos los temas, por ejemplo, no vamos a hablar de empleadas domésticas, porque digamos no es nuestro core business. No vamos a hablar de trabajadores de plataforma de reparto, ¿cierto? El tema de los Didis, de los Rapis, porque digamos no nos interesa mucho ese tema para estos efectos. También hay otros temas muy específicos como es el trabajo o el contrato del sector agro, no lo vamos a tocar en esta charla particularmente. Entonces, ¿qué sí vamos a hablar en esta charla? Digamos que elegimos y clasificamos un poco los temas según el efecto directo o indirecto que tengan en la caja de las empresas, ¿cierto? Entonces, vamos a dividir un poco nuestra charla en el desarrollo del tema, cuál es el efecto en números para las empresas, cómo se da su aplicación, porque recordemos que hay unos temas que tienen aplicación inmediata. Inmediata es 25 de junio, inició su aplicación. Hay otros que trajo la norma con una aplicación gradual, ¿cierto? Me va diciendo, bueno, en 6 meses va a entrar a regir este tema, en un año va a entrar a regir este tema. Y hay otros temas que quedaron sujetos a reglamentación por parte del gobierno, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar un poco la metodología en ese sentido, vamos a tocar el tema, lo desarrollamos, nos vamos a unas calculadoras en los temas que aplique y miramos los efectos en números y en caja. Miramos cuál fue la aplicación, si es inmediata, gradual o queda sujeta a reglamentación. Y finalmente, vamos a ir tocando por cada tema
qué es lo que debería hacer la empresa para implementar el tema, ¿cierto? ¿Será que con determinado tema tiene que entonces ir a modificar el reglamento interno? ¿Será que tiene que ir a modificar el contrato, crear un nuevo tipo de contrato, modificar alguna política en particular? Listo. Vamos a acotar esa metodología y al final de la charla hacemos un resumen entonces de conclusiones de las acciones a implementar que debe realizar cada una de las empresas. ¿Les parece? Sin más preámbulo, vámonos al detalle entonces de cada uno de los temas y queríamos iniciar por estos tres primeros temas. Hablemos de la reducción gradual de la jornada laboral, de la jornada nocturna y de los recargos dominicales. El primer tema de reducción gradual de la jornada laboral, estamos claros, por supuesto que no es como tal un tema propio de la reforma laboral. Venimos haciendo una reducción gradual de la jornada desde la ley 2101 del 2021, donde recordemos que antes teníamos una jornada máxima semanal de 48 horas y con la aplicación de esta norma, a partir del 15 de julio pasado, pasamos de 46 horas a 42 horas semanales, ¿cierto? El otro año, el 15 de julio del 2026, vamos a pasar de 44 horas a 42 horas semanales. ¿Listo? Entrada en vigencia 15 de julio del 2025, estas 44 horas semanales, ¿cierto? ¿Qué nos implica esto? Vamos a ver ahorita, como les digo, un poco en números estos tres temas que nos implican en el cambio de valor de la hora ordinaria y a partir de ahí en cambio de recargos extras, recargos dominicales, recargos nocturnos. Miremos qué pasó con la jornada nocturna. También venimos con una reducción de jornada nocturna. Recordemos que hace más o menos 3, 4 años, no recuerdo con exactitud, iniciaba la jornada nocturna a las 10 de la noche. Actualmente la teníamos que iniciaba a las 9 de la noche, entre 9 y 6 de la mañana. Se consideraba que la jornada era nocturna y por tanto tiene un recargo sobre la hora ordinaria del 35%. Con la reforma laboral, la hora nocturna ya no inicia a las 9 de la noche, inicia a las 7 de la noche, es decir, nos la adelantan 2 horas y va entonces entre las 7 p.m. y las 6 a.m. y mantenemos el mismo porcentaje de recargo del 35%. Nuevamente, importante siempre preguntarnos cuándo entra en aplicación cada uno de los cambios. En particular, este cambio de jornada nocturna, donde iniciará a las 7 p.m., inicia el 25 de diciembre del 2025. La norma dijo inicia 6 meses después de la entrada en vigencia. Listo. ¿Cómo nos quedaron los recargos dominicales? Recordemos que teníamos un recargo estándar del 75% cuando un trabajador labora un dominical o un festivo. ¿Qué nos dijo la reforma? Progresivamente, entonces fíjense que es de esos tipos de aplicación gradual, progresivamente llegaremos a un 100% de recargo dominical y festivo. Enseguidita lo entendemos en números. ¿Qué es progresivamente en este caso particular? Desde el 1 de julio pasado, estamos hablando de un recargo del 80%, es decir, pasamos del 75 al 80% a partir del 1 de julio, 5 puntos adicionales. El otro año, el 1 de julio, vamos a pasar del 80 al 90% y finalmente para llegar en 2027 a un 100%, ¿sí? A un 100% antes de irme a la calculadora, es que si una hora ordinaria mía, voy a decir cualquier cosa, vale 15.000 pesos. ¿Cuánto me vale el dominical? Me va a valer esos 15.000 de la hora ordinaria más otros 15.000 del recargo en el año 2027, ¿cierto? ¿Qué me va a implicar estos tres primeros temas? Reducción gradual, jornada nocturna y dominical. Voy a tener que irme a mi reglamento interno de trabajo, porque para los que conocemos el detalle de los reglamentos internos, tenemos unos capítulos de jornada laboral, jornada, pagos y reconocimientos en recargos nocturnos y en días dominicales y festivos. Incluso para las empresas que no laboramos, digamos, un dominical o un nocturno, en el capítulo del reglamento interno normalmente se tiene establecido. Entonces,
Importante respecto de estos tres primeros temas como acción a implementar en nuestras empresas, vámonos a revisar el RIT en estos tres aspectos, vámonos a realizar unos ajustes de horario y para aquellas empresas que sí tienen una afectación directa con este tema o un impacto directo, tenemos que validar los cargos que exceden esa jornada ordinaria y pues evaluar. Ya las empresas están evaluando, bueno, me conviene más el reconocimiento de horas extras, el reconocimiento de horas extras, perdón acá, que no, me conviene más o el reconocimiento de horas extras o será que me conviene más crear un nuevo turno, integrar a una nueva persona al equipo para cubrir eso en vez de pagar horas extras? Son las preguntas que ya nos vamos haciendo para los ajustes presupuestales. Entonces, vámonos un poco acá a las calculadoras y miremos los efectos en números. Tengo, por ejemplo, un trabajador que devenga un salario mínimo que en el año 2024 está en 1.423.500. Para ese trabajador que antes laboraba la jornada máxima legal, que recordemos venía en 46 horas, eso se traducía en 230 horas mensuales. Listo. A partir de julio, claro, ya no se va a traducir en 230 horas mensuales, sino en 220 horas mensuales distribuidas en 44 horas semanales. ¿Qué significa eso? Que el valor de la hora ordinaria para este trabajador valía 6.189 pesos, pasó a valer 6.470 pesos, tenemos una diferencia acá de 281 pesos, es decir, una variación del 4,55%. Por supuesto, como sobre el valor de la hora ordinaria se calculan los recargos nocturnos, extras, festivos, tiene un impacto directo en cada uno de estos recargos, ¿cierto? No me voy a detener en el detalle, pero miremoslo acá, por ejemplo, y vemos un efecto genérico de incremento valor hora del 4,55%. ¿Qué pasa con la hora diurna, dominical y festiva? Fíjense que se suman dos temas. Primero, la reducción. Yo al trabajador, el trabajador en caja va a ver el mismo 1.423.500, pero en tiempo tiene que laborar menos tiempo por el mismo salario, lo que implica un impacto en la caja del empleador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el empleador que normalmente labora necesita un número mínimo de horas. Estoy hablando ya del sector retail, del sector de plantas de producción, ¿cierto? Seguramente ese empleador tendrá que hacer ajustes, tendrá que crear turnos adicionales, contratar cargos adicionales para cubrir esas horas laborales de menos que estamos teniendo por la reducción de la jornada. Entonces, mientras el trabajador tiene un efecto es en el tiempo laborado, porque no es que a él le vayamos a pagar más, sino que se ve reflejado en el tiempo, el empleador seguramente sí tendrá un efecto directo en caja, en especial para aquellos que tienen que hacer ajustes de turnos, contratar personas extras para cubrir las necesidades de la empresa. ¿Qué pasa entonces con el dominical y festivo? Claro, se me juntan dos cambios. Primero, la reducción de 46 a 44 horas y segundo, ese 5% que me incrementó el recargo dominical, pasando del 75 al 80%. Entonces, acá en nuestro ejemplo, una hora diurna dominical antes nos valía 10.830. Ahorita nos vale 11.646. Eso es más o menos en pesos una diferencia de 815 pesos y un incremento del 7,53%. Listo. La invitación con esta primera parte y estos cálculos básicos que les queríamos compartir es dentro de las acciones a implementar. Esta área financiera y de presupuesto, pues debe hacer unos ejercicios conscientes para que tomemos decisiones a tiempo, ¿cierto? Nuevamente, ¿me conviene más pagar horas extras a los trabajadores que ya tengo o definitivamente tengo que hacer un ajuste en los turnos y contratar personal adicional? ¿Qué pasó con el nocturno? Vámonos a esta calculadora de nuestro trabajo nocturno. Y en nuestro ejemplo, tengo un trabajador con un horario, por ejemplo, de 7 p.m. a 3 a.m., ¿cierto? Antes,
del cambio en jornada nocturna, ese trabajador, y cuando laborábamos 46 horas a la semana, ese trabajador de 7 a 3 a.m. laboraba 6 horas nocturnas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Con el cambio, ya el trabajador va a laborar 2 horas nocturnas más, es decir, ya no labora a las 6, sino que labora a las 8. Y adicionalmente la jornada máxima mensual ya no es 230, sino 220. Eso nos implica que, en este caso particular de este trabajador que labora 8 horas en este turno, de las cuales en el primer ejemplo 6 son nocturnas y en el segundo 8 son nocturnas, fíjense en que el valor de este turno con esos recargos pasa de 62.510 pesos a 69.880. Es decir, una diferencia de 7.370 pesos, que estamos hablando de un incremento más o menos de 11,79%, ¿cierto? Esto pues multiplicado por 100, 200 trabajadores que tienen una planta de producción, sin duda tiene un impacto directo en la caja y en el presupuesto de las empresas. ¿Listo? Entonces, primeros tres temas que queríamos conversar acá en la reforma: reducción gradual de la jornada, y yo creo que ahí nos podemos devolver a ese primer mito que teníamos allá, donde vemos que se está diciendo la jornada ya es de 42 horas, ya es de 42 horas. La respuesta es no. A partir del 15 de julio pasado tenemos una jornada de 44 horas, pero el otro año vamos a llegar a la jornada de las 42 horas. ¿Listo? Entonces, primer tema, reducción gradual. Segundo tema, jornada nocturna. Recordemos, con implementación a partir del 25 de diciembre del 2025. Hoy, si estoy liquidando jornada nocturna, la sigo liquidando a partir de las 9 de la noche, ¿cierto? Ya el 25 de diciembre, pues miraremos, ¿cierto? Miraremos la aplicación efectiva de este cambio. Recargos dominicales, recuerden también entonces, muy importante que nos quedemos con esta idea, tiene una implementación progresiva. Llegaremos al 100%, pero no en un mismo momento, sino que lo haremos gradualmente a partir del 1 de julio pasado. Ya estamos hoy liquidando los recargos dominicales al 80%. Y con este tema del dominical se creó otro mito, donde escuchábamos decir: la reforma laboral eliminó o redujo los festivos en Colombia. ¿Por qué se generó este comentario? Resulta que en una parte de la ley se nos indica que las partes del contrato podrán convenir por escrito que el día de descanso sea distinto al domingo, ¿sí? Entonces, miremos varios aspectos importantes. Primero, dice: las partes podrán convenir por escrito. No significa que empleador lo pueda hacer unilateralmente, debe ser un acuerdo entre las partes. Entonces, claro, el rumor que se inició, que inició a raíz de esta posibilidad, es decir, bueno, como ya las partes lo podrán hacer, seguramente el empleador, digamos, hará presión para que en vez del domingo, determinados trabajadores descansen los lunes. Y como en Colombia hay tantos lunes festivos y la norma laboral dice que cuando el descanso coincide cuando el descanso dominical se traslada al lunes y el lunes es festivo, no se acumula el pago de los dos descansos, ¿cierto? No, de los dos recargos, recargo dominical y festivo, entonces yo pago uno, ¿cierto? Entonces ahí, digamos, la especulación es: se va a coger de costumbre para el empleador otorgar descanso los lunes. Como hay tantos festivos en Colombia, se pierde esa posibilidad de recibir descanso remunerado por festivo, y digamos es una forma de hacerle una trampa al trabajador, ¿sí? La norma, la norma nos dice, a reglón seguido de esta posibilidad, se prohíbe las maniobras de elusión, ¿sí? Elusión ha sido un término muy usado en el ámbito tributario. Cuando hablamos de elusión es: uso una figura que está dentro del marco legal, pero desvío su propósito para obtener un fin no buscado por la norma. Pues debo confesar que es la primera vez que escucho el término en el ámbito laboral, pero entonces la norma me está diciendo: existe esa posibilidad, pero pila, señor empleador, con utilizar esta posibilidad,
para defraudar derechos de trabajadores, ¿cierto? Entonces, fíjense que con este mensaje es excepcionalmente, bajo circunstancias particulares, las partes podrán acordarlo por escrito e importante siempre tener en el marco esa necesidad de que sea un acuerdo por escrito. Entonces, reducción, jornada nocturna, recargos dominicales, ya nos quedan claro y de entrada decimos, esos dos primeros mitos que teníamos allá en el resumen no son ciertos. Listo. Vámonos al tema de los aprendices, que ha sido uno de los temas que ha generado más polémica y más dudas en su aplicación. ¿Qué pasó con los aprendices? ¿Qué teníamos antes de la reforma y qué tenemos hoy? Antes de la reforma, el aprendiz no era considerado un empleado, no tenía un contrato laboral y al no tener un contrato laboral no hablábamos de salario, ¿cierto? Que es lo más significativo en el marco de un contrato laboral, la prestación personal del servicio y a cambio un salario. En el aprendiz, antes de la reforma, hablábamos era de un apoyo de sostenimiento, el cual en la fase lectiva era del 50% y en la fase práctica del 75%, o de un 100% si el desempleo era menor al 10%. Lo cierto acá en este punto es que ya muchas empresas reconocían el 100% del salario mínimo mensual para los aprendices. Pero ¿qué pasaba entonces con este aprendiz? Claro, al no ser un empleado y no tener contrato laboral, no hablábamos de pagarle prestaciones sociales al aprendiz, no hablábamos de pagarle un auxilio de transporte. Respecto de los aportes al sistema de seguridad social, en la fase práctica, él debía estar afiliado a ARL y Salud, pero nunca hablábamos de un aporte, por ejemplo, a pensión o a caja de compensación, ¿cierto? Este contrato tenía una duración de 2 años y siempre ha existido la posibilidad para la empresa de vincular efectivamente el aprendiz o de monetizar lo que llamamos la cuota de monetización, es decir, yo como empresa hice una evaluación, no me interesa contratar aprendices, me genera en mi caso particular un desgaste administrativo alto esa contratación, no tengo ningún área de la empresa donde lo pueda acomodar y sacar un uso de ese servicio que me puede prestar el aprendiz, entonces yo como empresa decido, en vez de contratarlo, pagarle al SENA una cuota de monetización que en este caso es de 1,5 salarios. Ahorita vamos a verlo en números en nuestra calculadora. Entonces, digamos que antes de la reforma laboral, este era nuestro escenario respecto de los aprendices. ¿Qué pasa a partir de la reforma laboral? Ya el aprendiz va a estar vinculado mediante un contrato laboral especial. Cuando hablamos de un contrato laboral, como todo contrato, entonces ya estamos hablando de salario, auxilio de transporte, miren esto, dotación, aportes a la seguridad social, prestaciones sociales, es decir, cesantías, intereses, primas y vacaciones. ¿Listo? Ya no hablamos de un apoyo de sostenimiento, entonces hablamos efectivamente de un salario que en la fase lectiva es del 75%, pasamos acá de un 50 a un 75%, y ya en la fase práctica es del 100%. ¿Listo? En los aportes a seguridad social, bueno, antes de irme a los aportes, ¿qué pasó acá? La norma me dijo, esto entra en aplicación inmediata. Inmediata es el 25 de junio. Entonces, ¿qué nos pasó? Pues llegó el 26, el 27 de junio, el 28, mientras estábamos terminando de entender la reforma, llamábamos al operador de planilla, bueno, necesito cambiarle la vinculación al aprendiz por esa novedad allá en la planilla para poder empezar a aportarle a pensión. Ninguna operador de planilla sabía darte una respuesta, hasta que finalmente, apenas el 18 de julio, la semana pasada, sale la circular 83 del Ministerio de Trabajo y nos dice cómo vamos a hacer esa implementación inmediata en el cambio de los aprendices, ¿cierto? Entonces nos dice, mire, para el tema de los aportes a seguridad social, en la fase lectiva, que ya sabemos que es salud y ARL, vamos a hacerlo a partir del 1 de agosto y vamos a reportar este tipo de aportante, empleador y el tipo de cotizante 19, aprendiz en la etapa, creo que acá es etapa lectiva. ¿Listo? En la etapa práctica, entonces nuevamente nos dice a partir del 1 de agosto. Entonces, recordemos algo acá. ¿Qué planilla vamos a estar pagando en agosto? Vamos a estar pagando
En lo que corresponde a salud, efectivamente el mes de agosto, y en lo que corresponde a los otros subsistemas, es decir, pensión, caja de compensación, bueno, para fiscales vamos a estar pagando el mes de julio, ¿cierto? Entonces nos dice esta circular del ministerio, a partir del mes, el del 1 de agosto se reporta tipo de aportante empleador, tipo de cotizante dependiente y tipo de planilla de empleado, ¿cierto? Ya el aprendiz es un empleado de la compañía. Entonces nos dice, siempre y cuando el periodo de cotización a salud corresponda a agosto y para los otros subsistemas al mes de julio. Esta fue la instrucción particular del Ministerio del Trabajo para implementar esos cambios en la novedad de aportes al sistema de seguridad social de los aprendices, ¿cierto? Entonces, primero, ya no hablamos de apoyo de sostenimiento, hablamos de salario. Segundo, ya no solo hablamos de aporte a ARL y salud, sino también hablamos aportes a pensión, aporte a caja de compensación y ya vamos a ver qué pasa con los otros subsistemas. Claro, si es un empleado mío, también es lógico que me den facultad disciplinaria para corregir al aprendiz, porque antes, si el aprendiz a mí me llegaba tarde, si no me cumplía, yo no podía iniciar un proceso disciplinario como lo hago con cualquier empleado de la compañía. Tenía que comunicarme con la entidad educativa, decirle, mira, tengo esa situación con el aprendiz para que llames y lo corrija, ¿cierto? Ya me da la potestad, bueno, vamos a iniciar un proceso disciplinario, pero el proceso disciplinario acá tiene una finalidad especial y es promover el orden y la disciplina en la empresa. El contrato de aprendizaje que antes podía durar máximo 2 años, ahora va a durar, perdón, 3 años. Y lo curioso que nos resultó de la modificación de los aprendices es que se mantuvo el mismo valor de la cuota de monetización. Antes era 1,5 salario, ahorita seguimos como 1,5 salario, ¿cierto? Vámonos entonces acá a nuestra calculadora de aprendices y miremos un poco el impacto. Hablando del salario mínimo de 2024, 1,423,500, resulta que yo tenía mi aprendiz en la etapa ya práctica y le pagaba el apoyo de sostenimiento al 75%, que era en este momento lo legal, ¿cierto? Ya que otras empresas pagaran el 100%, pues era una decisión de la empresa. En auxilio de transporte, pues no hablábamos de auxilio de transporte. Fíjense que ya a partir de la reforma, en vez de 1,067,000, ya hablo del 100% del salario, con una diferencia cada entrada de 355,000 pesos, es decir, el 33%. Auxilio de transporte, en estricto sentido, yo no hablaba de pagarle un auxilio de transporte al aprendiz, ya le tengo que pagar el auxilio de transporte actual. En el aporte a salud, digamos, acá sí tenemos un beneficio, porque antes el aporte a salud yo lo pagaba 100%, ahorita la norma me dice, se rige por la norma de un trabajador común y corriente. ¿Qué es un trabajador común y corriente? Sabemos que existe una exoneración de aporte a salud y para fiscales para aquellos trabajadores que ganen hasta 10 salarios mínimos, donde la empresa no tiene que hacer aportes para respecto de esas personas. Entonces, acá en lo que se refiere a salud, la empresa va a estar exonerada de hacer su aporte a salud. A ARL tenemos lo mismo. En el aporte a pensión, a caja, no teníamos antes aportes a pensión y a caja, ahora vamos a tener el aporte a pensión y a caja. Y respecto del tema de la causación de las cesantías, fíjense que ya tenemos la obligación de ir causando las prestaciones sociales, es decir, cesantías, intereses, primas, vacaciones pusimos pues acá un valor aproximado de dotación, ¿cierto? En resumen, ¿qué nos implica esto? Que antes el aprendiz en números, digamos, implicaba 1,252,000 para la empresa. Ahorita la contratación con todas las prestaciones y aportes significa 2,275,000 con una diferencia de 1,022,000 pesos, es decir, una variación del 81%. Desafortunadamente, esto va a tener un efecto contrario al que realmente tiene la norma, porque la norma desde su esencia, ¿qué es lo que busca? Incentivar la contratación de aprendices para que estos chicos pues puedan adquirir su primera experiencia laboral, se inserten en el mundo laboral y le dice a la empresa, pues señor empresario, yo le disminuyo los costos,
pero usted está en la obligación de contratar un aprendiz que tiene que enseñarle desde cero, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente acá el mensaje, fíjense que va a ser diferente porque es más caro ahorita con la reforma contratar el aprendiz que monetizarlo, ¿sí? Lo cual no ha tenido lógica nunca porque la idea era que usted siempre prefiriera el aprendiz en su empresa aprendiendo e insertándose al mundo laboral en vez de monetizarlo. Acá quedó en sentido contrario. Vamos a ver ahí un impacto adverso para estos chicos que necesitan esta primera experiencia laboral. Entonces, de esta forma hemos tocado ya estos primeros 4 puntos de la reforma: reducción gradual, jornada nocturna, dominical y aprendices. Este tema del aprendiz nos va a implicar entonces elaborar el nuevo contrato especial. eh, Acá en la firma, pues la verdad es que estamos esperando que el SENA, porque si lo recuerdan, siempre hemos tenido un modelo de contrato para los aprendices que nos suministra el SENA. Estamos pues esperando a ver si el SENA saca un modelo de contrato laboral especial, pero si en definitiva no lo saca de aquí a la otra semana, tenemos que irnos por nuestro contrato, por nuestro modelo de contrato que tengamos en cada una de las empresas. Tenemos que reportar las novedades en la planilla de seguridad social. Fíjense que entonces, respecto de las prestaciones sociales, se causan desde el 25 de junio. Y acá miren la aplicación. Ah, es que yo ya tenía aprendices contratados antes de la entrada en vigencia. ¿Qué pasa con esos aprendices? La norma me dice, se rigen por la reforma laboral a partir del 25 de junio, ¿cierto? Entonces, un aprendiz que venía contratado, por ejemplo, desde febrero y termina su práctica en julio. ¿Qué vamos a ver? Desde el 25 de junio, este aprendiz tiene derecho a la causación de prima, cesantías, intereses a las cesantías, hasta, digamos, el 30 de julio. Y para el aprendiz que entra nuevo, a partir de agosto, se rige totalmente por la reforma laboral. Entonces, pilas ahí con esa novedad. Pilas, por favor, con el reporte en las novedades de planillas de seguridad social, ir causando las prestaciones e ir pagando las que la norma dice que se deben ir pagando. Por ejemplo, la prima de servicios. Ya ese aprendiz que venía debió haber al menos recibido 5 días de prima entre el 25 de junio y el 30, y actualizar el RIT en el capítulo de aprendices. Vámonos entonces, ¿te parece, María Camila, con el tema de, hablemos del auxilio de conectividad? ¿Qué pasa con esa cuota de discapacidad obligatoria mínima? Y un tema de licencias, de nuevas licencias obligatorias que debe conceder el empleador. Adelante. Claro que sí, muy buenos días para todos. Quisiera iniciar la intervención de pronto aclarando un poquito el tema de las preguntas. Estamos en el chat recibiendo y leyendo todas sus consultas en este momento y pretendemos resolverlas durante la charla. De pronto al final abrir otro pequeño espacio y si nos quedan pendientes, pues las compartimos las respuestas junto con las memorias a todos los asistentes. Y también quisiera precisar un poco el tema, que yo sé que el tema de los aprendices es el que más genera dudas en todo este tema y pues que al menos nos vayamos con este tema claro. Nos preguntaban que si se puede descontar el aporte de salud y pensión que le correspondería al aprendiz y según la circular del ministerio sí se puede, o sea, se equipara al manejo que se hace con los dependientes o los trabajadores. Entonces, ahí para aclarar, y en cuanto al tema el tema de la cotización de la pila, parece que existiera un error cuando Lady lo mencionaba, que indicaba que en la fase electiva se iba a marcar en la pila el tipo de cotizante aprendiz en etapa productiva. Parece un error, pero así es. Porque recordemos que antes en la etapa productiva asumíamos aportes a salud y ARL. Ahora es salud y ARL en la etapa lectiva. Entonces, como la pila no ha sido realmente reformada todavía, el ministerio dio la opción de acogerse a los parámetros que ya existen dentro de la pila, mientras el ministerio reforma o modifica las planillas e incluye estos nuevos aprendices. Entonces, bueno, ahí para aclarar ese tema. Y ahora sí, en cuanto a lo que me corresponde, miremos el auxilio de conectividad. Anteriormente, en la ley de teletrabajo no estaba reconocido el auxilio de conectividad ni el auxilio de transporte
para los teletrabajadores. Únicamente se hacía mención a este auxilio de conectividad para las personas que trabajaban desde casa bajo la ley de trabajo en casa. ¿Qué dice la reforma? Que ahora todos los trabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos tendrán derecho a ese auxilio de conectividad cuando desarrollen sus funciones en modalidad de teletrabajo. Esta aplicación es inmediata, sin embargo, se le dio 12 meses al gobierno para que genere incentivos a las empresas que promuevan el teletrabajo. En este caso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar si tenemos trabajadores que les aplique este auxilio para empezar a reconocerlo. Seguimos Ujú. ahora con el tema de la cuota de discapacidad. Anteriormente no existía cuota de discapacidad obligatoria para las empresas, pero a partir de la reforma, para aquellas empresas que tengan más de 100 empleados, deberán contratar en las empresas hasta 100, hasta 500 trabajadores, al menos 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 empleados. Y aquellas empresas que tengan más de 501 trabajadores, deberán contratar al menos un trabajador adicional por cada 100 empleados. ¿Esto qué va a implicar para la empresa? Pues va a implicar de pronto un efecto indirecto en caja porque vamos a tener que adecuar instalaciones y lugares de trabajo para que estas personas con discapacidad efectivamente puedan desarrollar sus funciones dentro de la empresa. En cuanto a la vigencia, la norma dijo, durante el primer año de esta norma va a ser optativa la implementación de esta cuota de discapacidad, pero a partir del segundo año, es decir, a partir del 25 de junio del 2026, ya esta cuota de discapacidad será obligatoria para las empresas. Más o menos va a funcionar como manejamos también los contratos de aprendizaje que se cargan al SENA y demás. Va a existir un aplicativo del Ministerio de Trabajo para cargar estos contratos con personas con discapacidad. Y avanzando hacia el tema de los permisos y las licencias obligatorias, miremos qué teníamos antes de la reforma. Antes de la reforma ya teníamos unos permisos que reconocía el Código Sustantivo del Trabajo y que hacían parte de las obligaciones del empleador, como cuáles: el ejercicio del sufragio, el desempeño de cargos oficiales, la grave calamidad doméstica que no la definía, incluso había sido de desarrollo jurisprudencial, pero directamente el Código Sustantivo del Trabajo no definía qué era la grave calamidad doméstica, y también existía en cabeza del empleador la obligación de otorgar permiso para desarrollar comisiones sindicales y para asistir al entierro de sus compañeros. Digamos que los demás permisos que la empresa otorgara a los trabajadores eran de carácter opcional o hacía parte del catálogo de beneficios que el empleador otorgaba a sus trabajadores en el marco pues de la relación de trabajo. Ahora se incluyen dentro de las obligaciones de los empleadores unos nuevos permisos y unas nuevas licencias remuneradas, que implica que sea una licencia remunerada, que no puede ser descontado el salario ni se puede exigir pagar ese tiempo del permiso, es decir, decirle, yo le doy el permiso para que vaya a su cita médica, pero me paga el tiempo y se queda más tarde ese día. No está permitido. ¿Cuáles entonces son esos permisos que aclaró la reforma? La grave calamidad doméstica por fin nos definieron o nos dieron un concepto de qué se entiende por grave calamidad doméstica, y es todo suceso personal o familiar hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil que afecte el desarrollo de las funciones del trabajador. Hasta ahí llegó la reforma. No nos dijo cuántos días se debe otorgar por grave calamidad. Entonces, ¿cuántos días serán? Pues por costumbre se ha manejado que son 5 días hábiles o según lo que establezca el reglamento interno de trabajo, pero al menos ya nos dio un avance y nos aclaró qué se entiende por grave calamidad. ¿Qué otros permisos son obligatorios? Las citas médicas programadas o de urgencia, las citas relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis, las obligaciones escolares cuando sea obligatoria la asistencia del trabajador, porque así lo exige el centro educativo del hijo o menor de edad que tenga que acompañar a estas obligaciones, la atención de citas judiciales, administrativas y legales. La norma no nos aclaró, no nos dijo qué se entiende, por ejemplo, por una cita legal, una cita administrativa, pero pues tendríamos que evaluar, y ahí creemos que caben casos, por ejemplo, de asistir a una diligencia en el tránsito por alguna multa que tenga el trabajador, o asistir de pronto a una audiencia de conciliación porque lo citaron para fijar una cuota de alimentos, entre otros. Y un tema también muy nombrado
y que ha sido parte también de esos mitos que surgen a partir de la reforma y es el relacionado con la licencia por el uso de bicicleta. ¿Qué dice la norma? Que si el trabajador y el empleador lo acuerdan, se podrá otorgar un día de descanso remunerado al semestre por el uso de la bicicleta en el desplazamiento hacia el lugar de trabajo. Entonces, miremos, ¿es obligatorio este permiso? No, no es obligatorio porque la misma norma nos dice que debe haber un acuerdo entre empleador y trabajador. Y nos preguntan si es el reemplazo del Día de la Familia. Realmente sabemos que el próximo año, cuando la jornada laboral se reduzca totalmente a las 42 horas, el Día de la Familia queda eliminado. Pero este no es el reemplazo del Día de la Familia, porque recordemos que el Día de la Familia es obligatorio hasta que lleguemos a las 42 horas de la jornada laboral y esta licencia o permiso por el uso de bicicleta no es obligatorio, es de acuerdo con el trabajador. Ujú. Y tenemos también, pues la norma nos vuelve y nos menciona otros permisos que ya los teníamos incluidos relacionados con el ejercicio del sufragio y el ejercicio en mesas de votación. Esta aplicación de estas licencias y estos permisos es inmediato. Entonces, esto nos implica, nos va a llevar a analizar cómo tenemos regulados estos permisos dentro del reglamento interno de trabajo. La idea es que podamos definir cuáles son las condiciones, los formatos y procedimientos para acceder o para solicitar cada uno de estos permisos y que así quede descrito dentro del RIT para efectos de evitar confusiones y que todos hablemos en un mismo idioma. Creo que hasta ahí, Bueno. Ujú. ¿cierto? Muchas gracias, María Camila, por la explicación de estos tres temas. Entonces tenemos auxilio de conectividad, discapacidad, licencias y permisos. Yo quisiera simplemente hacer un comentario con el tema de la cuota mínima de discapacidad. Recordemos que quedan obligadas las empresas con 100 o más trabajadores, ¿cierto? Si la empresa tiene hasta 500 trabajadores, es decir, entre 100 y 500 trabajadores, va a tener al menos una cuota mínima de dos trabajadores, ¿sí? Y a partir de 501 trabajadores va a tener un trabajador con condición de discapacidad adicional por cada 100 trabajadores. Entonces, es muy importante lo siguiente para que lo tengamos en cuenta. El primer año de esta medida es optativo. ¿Por qué la norma lo hace optativo? Porque contratar un trabajador en condición de discapacidad implica unas adecuaciones locativas y en sistemas para las empresas, ¿cierto? Entonces no veamos esto como un regalo, sino como un tiempo que nos da la norma para desde este primer año empezar a hacer las adecuaciones si es que yo tengo una empresa de más de 100 trabajadores, porque a partir del segundo año, es decir, 25 de junio del 2026, ya tengo que tener contratado mi cuota mínima de trabajadores en condición de discapacidad obligatorio. ¿Listo? Entonces, importante ir haciendo las adecuaciones. Este tema dijo, va a ser la aplicación así, pero estamos esperando también reglamentación por parte del gobierno que nos diga, bueno, cuáles son los grados de la condición de discapacidad, qué tipo de discapacidad, ¿cierto? Ya lo tenemos en otras normas, pero creemos y esperamos que salga reglamentación para la aplicación concreta de la norma. Habiendo tratado estos temas, vámonos a qué pasó con la estructura de la contratación. Y nos hacíamos allá al inicio la pregunta de, ¿hoy todavía puedo seguir usando contrato a término fijo? ¿Contrato por obra o labor terminó? ¿Cierto? ¿Qué pasó entonces? Antes de la reforma, yo podía, como empresa, definir en mi política de contratación, acá todos los empleados inician con un contrato a término fijo el primer año, por los primeros 2 años. Y a partir de ahí lo voy a pasar a indefinido. O también podía decir, todos los trabajadores empiezan con contrato a término de fijo de un año y voy renovándolo, lo voy renovando indefinidamente. Y la prórroga indefinida de contratos a término fijo superiores a un año nunca hacía que el contrato se volviera a término indefinido. Yo tengo empleados que tienen 15, 18 años en las empresas y voy y reviso sus contratos y ellos tienen contrato a término fijo. Y cada año, por ejemplo, en octubre se le renueva, se le renueva, se le renueva, ¿cierto? Ese contrato a término fijo no podía tener un término inicial máximo de 3 años, es decir, yo lo suscribí en 2022. En 2025 a los 3 años se me prorrogaba hasta el 2028, 2028, 2031 y así sucesivamente, sin nunca volverse indefinido.
Y si era inferior a un año el término fijo, yo lo podría prorrogar hasta 3 veces, pero a partir de la cuarta prórroga debía ser superior a un año, ¿cierto? Esa era la regla y yo tenía la autonomía de decidir en mi política de contratación si quería que mis trabajadores lo manejaran bajo indefinido o se vincularan bajo a término fijo, ¿cierto? La norma laboral, bajo la creencia de que un contrato a término indefinido da más estabilidad laboral, dice que el contrato a término indefinido va a ser nuestra regla general, ¿sí? Sin embargo, el hecho de que el contrato a término indefinido sea nuestra regla general no significó que nos hayan acabado o terminado la figura del contrato a término fijo o por obra labor, pero sí nos lo limitaron. ¿Nos los limitaron a qué? Entonces nos dicen, el término o la sumatoria de las prórrogas no puede exceder 4 años. Superado dicho término, es decir, a partir del quinto año, el contrato pasa a término indefinido. ¿Cuándo comienza a contarse estos 4 años? Desde la vigencia de la norma, es decir, 25 de junio del 2025. ¿Listo? Por acá les corregí este Excel, se los vamos a hacer llegar como memoria. Siempre todo lo que construimos en esta charla es para nuestros clientes. Les corregí por acá que tenía salario mínimo 2024, se los corregí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el contrato a término fijo? Me dice, sí lo puedes usar, pero máximo lo vas a usar 4 años. ¿Desde cuándo los 4 años? Desde el 25 de junio del 2025. ¿Eso qué significa? Yo vengo con Pepito Pérez contratado en un contrato a término fijo por allá desde el 2010 y se viene prorrogando, prorrogando, prorrogando. La norma me dice en el 25 de julio del 2025. Pilas, haga un stop acá porque a partir de hoy, 25 de junio del 2025, este contrato solo podrá ser fijo 4 años más. Entonces, 4 años más desde el 25 de junio. Cuando lleguemos a esos 4 años, estamos hablando de 2029, ese día el contrato ya no puede seguir a término fijo, va a pasar a ser a término indefinido. Recordemos la principal diferencia entre un contrato a término fijo y un contrato a término indefinido, la forma de indemnizar un contrato por terminación sin justa causa. Listo. En el contrato a término fijo, yo lo tengo que indemnizar si lo voy a terminar sin justa causa antes de la terminación o la llegada de ese plazo, entonces indemnizo por el tiempo que me faltaba para llegar a ese plazo, ¿sí? En cambio, en el contrato a término indefinido, yo me voy a mirar el tiempo de antigüedad que tiene el trabajador, ¿sí? ¿Cuántos años de antigüedad tiene el trabajador y cuál es el salario del trabajador? Y con base en eso, la norma nos trae unas fórmulas de, no sé, 30 días por el primer año y 20 años por los siguientes, ¿cierto? Entonces, en el contrato a término indefinido, el tema de la antigüedad eh, pesa mucho a la hora de indemnizar, ¿sí? Debe constar por escrito el contrato a término fijo, que eso ya lo traíamos desde antes por un tema de prueba. Y eh, ¿qué pasa con el contrato por obra labor? El contrato por obra labor es usado en muchos sectores y es una muy buena figura porque me permite contratar a mis trabajadores, pero resulta que yo soy una empresa que trabaja por proyectos. El más común es hablar del sector construcción, ¿cierto? Voy a hacer este edificio en particular y necesito contratar a este trabajador para que me ayude con, no sé, la pintura o la obra blanca de este piso o de estos 5 pisos, ¿cierto? ¿Cuánto va a durar? La verdad no lo sé. No sé si va a durar 3, 4, 5 meses. En las obras hay muchos imprevistos. Claro, porque si yo supiera de entrada cuánto dura, pues le voy a suscribir un contrato a término fijo. Pero la norma, reconociendo esa realidad de que hay proyectos que no sabemos su duración, sí podemos hacer unas estimaciones, pero hay muchos imprevistos, me permite ese contrato por obra labor. Entonces, fíjense que la norma no elimina la posibilidad de contratar por obra labor, nos dice algo que ya nos decía la norma y que nos ha reiterado la jurisprudencia, es atención porque la labor tiene que estar muy bien precisada en el contrato. Y acá nos trajo algo de en beneficio de las empresas y es que yo antes no podía modificarle la labor al empleado. Yo no podía decirle, bueno, como ya vamos a acabar este edificio y me salió otro allá al frente, venga, vámonos y me ayudas en ese otro. Tenías que terminar, liquidar.
y suscribir uno nuevo ahorita me permite modificar o adicionar la obra sin necesidad de hacer liquidación de contrato. Listo. Entonces, esta modificación inicia inmediatamente desde el 25 de junio. ¿Qué nos va a tocar hacer? Revisar la política de contratación, hacer un inventario de contratos y generar alertas para que en los casos que nos vayamos a agotar esos 4 años tratándose de los contratos a término fijo, tengamos la alerta que nos diga ya es momento de cambiar ese contrato de término fijo a término indefinido. Yo creo que nos vamos a pasar unos 15 minuticos del tiempo que habíamos establecido, pero creo que vale la pena ir dejando muy bien desarrollados los temas y pues ya que sacamos el espacio, regalémonos unos 15, 20 minuticos adicionales. Acoso sexual en el ámbito laboral, esto es una norma que traemos desde el año pasado, la ley 2365 del 2024. La reforma simplemente refuerza esas medidas de eliminación de la violencia, del acoso en el ámbito laboral, es de aplicación inmediata y hoy en las empresas en que estamos trabajando, estamos trabajando en actualizar el RIT, redefiniendo sanciones, porque hay sanciones específicas para el tema del acoso, y en crear políticas y protocolos y hacer campañas de sensibilización para tratar todo el tema del acoso. En este punto les cuento que por experiencia, en las visitas que he recibido en los clientes del Ministerio del Trabajo, el acoso es lo primero que revisan, ¿sí? Van al RIT, usted tiene su capítulo de acoso sexual en el ámbito laboral, tiene su política, tiene su protocolo y muéstrenme las socializaciones y sensibilizaciones que ha hecho a los trabajadores respecto de este tema. Tratándose de horas extras, punto positivo acá para las empresas, porque antes teníamos que ir a tramitar con el Ministerio del Trabajo la autorización para elaborar horas extras que se daba hasta por 2 años. Y de un año para acá el ministerio venía súper demorado, expidiendo la resolución de autorización a los 3 meses, 4 meses. Y mientras usted no tenga la resolución de autorización en estricto sentido, usted no podía elaborar horas extras. ¿Qué me dice la norma? Tranquilo, ya no requiere, señor empleador, permiso del ministerio para elaborar horas extras. Nos ahorramos ese trámite administrativo, pero siempre lleve el control de las horas extras que trabaja, porque las visitas del ministerio se las piden y no se exceda del máximo permitido. ¿Qué es el máximo permitido? 2 horas al día, 12 a la semana, ¿cierto? En horas extras. En los procesos disciplinarios, esto fue otro tema que generó mucho debate porque escuchaba yo decir, no, pues a partir de la reforma es imposible sancionar a un empleado con un proceso disciplinario, pero en realidad no hubo una modificación de fondo. Antes la norma me decía usted antes de imponerle una sanción disciplinaria al trabajador, estoy hablando de un llamado de atención, de una suspensión, de una amonestación, usted tenía que, el trabajador tenía derecho a ser escuchado y al debido proceso, y hasta ahí decía la norma, no decía más. Pero la jurisprudencia, es decir, la sentencia de los jueces, habían desarrollado gradualmente otros pasos adicionales, que es lo que conocemos como diligencia de descargos. Entonces, ¿qué hizo la norma simplemente en este caso? Lo que estaba disperso en muchos pronunciamientos judiciales lo aterriza acá ya a la norma laboral y nos dice, cuando usted va a imponer una justa causa de sanción disciplinaria, una falta disciplinaria, usted tiene mínimamente que comunicar la apertura formal al trabajador, es decir, lo que siempre hemos hecho respecto de la citación a diligencia de descargos. En esa citación a diligencia de descargos, usted le tiene que decir al trabajador los hechos y las posibles conductas que se le están imputando y decirle cuáles son las pruebas que tiene, ¿cierto? Señor Pepito Pérez, yo considero que usted me está hurtando mercancía y la prueba que tengo es este video de seguridad y estos dos testimonios de compañeros. Lo cito a descargos para el día tal, ¿cierto? Entonces, esa era mi citación a descargos. Llegó el día de los descargos, nos reuníamos, hacíamos la diligencia de descargos, el trabajador presenta sus pruebas, si quiere, se hace acompañar de dos compañeros, ¿cierto? Agotamos esa diligencia de descargos, la cerramos, después yo como empleador le notifico al trabajador si lo voy a sancionar o no y con cuál va a ser la sanción
aplico la sanción si hay lugar a ella y el trabajador tiene derecho a impugnar. Entonces, el primer mensaje acá es, no es que se haya vuelto más estricto, sino que lo que hizo la norma es recoger todos los pronunciamientos jurisprudenciales y aterrizarlos ya en un paso a paso, ¿cierto? El cambio material que sí hubo acá es que yo no tenía un término mínimo para la diligencia de descargos. En algunos RITs yo tenía, lo cito, le comparto la citación a descargos hoy para el lunes, por ejemplo, para las 48 horas siguientes. Ya la norma me dice no. Entre la citación que usted le notifica al trabajador y el día de la diligencia no pueden pasar menos de 5 días para que el trabajador tenga derecho de preparar una defensa, de conseguir las pruebas, ¿cierto? Entonces, si yo citara el lunes a un trabajador a descargos, eso significa que yo no puedo hacerle la diligencia el miércoles, ¿cierto? Tengo que esperar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 5 días y se la podría hacer el lunes de la semana siguiente. Esto sí tiene unas consecuencias de fondo y es que hay algunos casos donde, pues, la verdad, si yo me doy cuenta que el trabajador está hurtando, yo no quiero esperar 5 días a que lo siga haciendo, se genera ruido, etcétera. Entonces, ¿qué pasa acá? En aquellos casos donde yo tengo clasificada una falta como justa causa de despido, va a ser muy importante acá diferenciar en el reglamento interno lo que es una falta disciplinaria y ya lo que es justa causa de despido, ¿cierto? No es lo mismo que el trabajador llegue tarde 15 minutos a que me esté robando. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que ir a revisar en el reglamento interno qué es lo que tengo como justa causa, porque en relación con las justas causas de despido, la norma y la jurisprudencia me dicen, usted no tiene que agotar todo este proceso. Si usted se da cuenta que está en una justa causa y tiene pruebas ciertas de esa justa causa, usted puede notificar el despido al trabajador y posteriormente a la notificación darle la oportunidad de defensa, que puede ser verbal, escrita, ¿cierto? Entonces, no tengo que agotar y esperar todo este término para aplicar una justa causa de despido. Esto nos va a implicar unas actualizaciones al reglamento interno de trabajo en eso que es el debido proceso para aplicar faltas disciplinarias y las justas causas de despido. Y la norma nos dio un año para hacer todas las modificaciones al reglamento interno de trabajo que debemos hacer a raíz de esta reforma laboral. Listo, porque vean que cada tema que hemos ido conversando, casi que todos los temas me implican ir a actualizar el RIT. Entonces, no es que la otra semana yo ya tenga que tener actualizado el RIT, socializado, publicado, no, la norma me dice, vámonos haciendo y tienes 12 meses, señor empleador, para terminar de actualizar tu reglamento interno de trabajo. Listo. Entonces, muy importante en el disciplinario, en el tema de la publicación del reglamento, eso también fue un punto a favor, porque es que antes me exigían publicación física en 2 sitios distintos del lugar de trabajo, y eso pues cada vez que yo hacía una modificación en el RIT con tanto cambio normativo, yo lo hacía fácil, lo íbamos y lo socializábamos, pero saque presupuesto para modificar ese RIT que tengo allá publicado en la oficina o en la planta, ¿cierto? Entonces ya la norma me dice, no es obligatoria la publicación física, puedes hacerlo en la página web o en un sitio virtual, en la intranet de la empresa, donde los trabajadores tengan acceso permanente. Entonces acá la palabra clave es que se tenga acceso permanente. Que yo hoy cité un trabajador a descargos y el trabajador sepa dónde está cargado su reglamento interno, pueda ir a consultarlo permanentemente. Listo. Programa del primer empleo. Recordemos que todos estos incentivos al primer empleo, estos incentivos a la contratación formal, es algo que ya viene desde pandemia y el gobierno ha ido extendiendo esos incentivos. Sale la reforma laboral y nos dice, vamos a tener unos incentivos por la contratación de jóvenes recién egresados, mujeres mayores y hombres mayores de 50 y 55 años. Entonces es el incentivo al primer empleo para jóvenes recién egresados y al último empleo para mujeres mayores de 50 y hombres mayores de 55, que uno esperaría que en estas edades pues ya todos estemos en nuestra última etapa de la vida laboral, ¿cierto?
y dice que el ministerio elaborará un programa de incentivos. Entonces, por temas de tiempo no me voy a detener mucho, pero sí les queremos dejar acá en esta hojita qué beneficios tenemos hoy actualmente en las empresas, ¿sí? Porque muchas veces, como se vuelven permanente, no aplicamos a ellos y perdemos esa oportunidad. Recordemos que actualmente, por ejemplo, por la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, tenemos un incentivo del 30% de un salario mínimo. Por la contratación de personas con discapacidad, un incentivo del 35% de un salario mínimo. Estos incentivos van hasta agosto del 2026. Tenemos con la reforma laboral este nuevo incentivo que será reglamentado posteriormente. Tenemos una deducción especial permanente en nuestro artículo 108 del Estatuto Tributario del 120% de los salarios en relación con los empleados que sean menores de 28 años y que se trate del primer empleo de la persona, ¿cierto? Si yo tengo un chico que entró este año, tiene menos de 28, ¿cuándo está empezando una persona su vida laboral? 23, 24 años y es su primer empleo. Todo lo relacionado con ese salario yo me lo deduzco a un 120%. Listo. Tenemos una deducción del 200% para trabajadores con discapacidad no inferior al 25%. Entonces es importante siempre tener en el rango estos beneficios económicos y tributarios que nos da la norma. Vamos finalizando entonces, Cami, con estos últimos temas y, y vamos cerrando. Cierro yo con un resumen. Listo. Adelante, Cami. Claro que sí, continuemos. Entonces, la reforma también nos trae como un conjunto de medidas para flexibilizar un poco esa jornada de trabajo para determinadas personas. Entonces, miremos que para el caso de los cuidadores de personas mayores, de hijos menores de edad, de personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas, terminales o graves, que estén dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero y segundo civil, o también para esas personas que dependen económicamente del cuidador, que es el trabajador, porque esa persona no tiene más familiares. Miremos que para esas personas se creó la posibilidad de que junto con el empleador, de común acuerdo, se pongan de acuerdo para horarios flexibles o modalidades de trabajo remoto, siempre y cuando se acredite la condición de cuidador del trabajador. Esa, esto también aplica de forma inmediata y se tendrá que tener en cuenta para de pronto definir dentro del reglamento interno de trabajo cuáles van a ser esas condiciones para otorgar estas medidas flexibles de jornada. Y otro de los puntos que también ha sido muy nombrado, que es el tema del ingreso de animales de compañía al lugar de trabajo. Hace parte del entorno laboral flexible y indica que el empleador deberá permitir el ingreso de estos animales, especialmente de perros y gatos, siempre que el trabajador cuente con el certificado de que la mascota es en soporte de necesidad de apoyo físico, psicológico o emocional. A su vez, este también es de aplicación inmediata y pues se sugiere modificar o incluir eso dentro de las políticas de bienestar de la empresa. Hablemos un poco en cuanto a las cesantías, que también se ha nombrado mucho en el medio. Existe desde el Código Sustantivo del Trabajo una prohibición a los empleadores de efectuar pagos directos de cesantías durante la vigencia de la relación contractual, salvo algunos casos especiales que anteriormente era únicamente el de vivienda. Se entendía que si el empleador pagaba las cesantías directamente al trabajador durante la vigencia del contrato, y no era por esa causal de vivienda, ese pago se entendía por no pagado y el empleador perdía esa suma y luego no podía repetir lo pagado. ¿Qué dice la reforma? Que si el empleador conserva y tiene prueba de la razón del pago directo al trabajador de esas cesantías, que aquí nos incluye entonces el tema de la educación, que antes no estaba incluido, y la vivienda, se entenderá que el empleador cumplió con su obligación y no va a ser sancionado por no consignar las cesantías al fondo, que existe una sanción de un día de salario por cada día de retardo de no consignación al fondo. No va a ser sancionado siempre y cuando se demuestre que el empleador actuó de buena fe y que el trabajador recibió libremente ese pago de cesantías. Es decir,
que se demuestre que no se haya forzado al trabajador a recibir ese pago directo de cesantías. No obstante, la afiliación al fondo de cesantías seguirá siendo obligatoria y pues esto es un beneficio porque ya al empleador quien realice el pago directo de las cesantías no se le va a presumir la mala fe en ese pago directo, que es muy importante revisar acá la política de entrega de pago directo de cesantías a los trabajadores y muy importante revisar qué documentación estamos pidiendo para soportar debidamente ese pago de cesantías, para revisarlo y que nosotros como empleadores conservemos las debidas constancias y demostremos buena fe en el pago directo de estas cesantías. Y en cuanto al régimen simple laboral, recordemos un poco. Las cesantías se consignan hasta el 14 de febrero en el fondo de cesantías que esté afiliado el trabajador. Se consignan las cesantías del año anterior. Esa es la regla pues que tenemos clara hasta el momento. Y en cuanto a los intereses a las cesantías, que corresponden al 12% de las cesantías, se pagan directamente al trabajador entre el 1 de enero y el 31 de enero del año siguiente al que se causan las cesantías. Digamos que la norma continúa igual, pero ¿qué permitió la reforma? Con la finalidad de formalizar un poco más el empleo y de reducir cargas administrativas, el empleador puede acordar, muy importante acá que necesitamos la validación del trabajador y el consentimiento del empleador para que el empleador aporte mensualmente ese 8,33% correspondiente a las cesantías, lo aporte directamente al fondo de cesantías cada mes y que el 1% de las cesantías lo pague directamente al trabajador mensualmente. Para eso, pues está pendiente la reglamentación para la cotización en las pilas, pero tener de momento presente que necesitamos acuerdo con el trabajador para poder implementar esta medida y que es de aplicación inmediata. Y finalmente, en cuanto al tema del teletrabajo, recordemos entonces que en la ley de teletrabajo teníamos tres modalidades de teletrabajo. Los autónomos, aquellos que casi siempre tienen ya un lugar fijo donde ejercerán el teletrabajo y son aquellos que eventualmente se dirigen a las instalaciones de la empresa. Tenemos los móviles que no tienen un lugar fijo donde desarrollan su trabajo, pero en todo caso sabemos que es por fuera de las instalaciones de la empresa y los suplementarios, el llamado híbrido, que es aquellos que laboran 2 o 3 días desde casa o 2 o 3 días desde la empresa. Entonces, con la reforma se adicionan o se modifican las modalidades de teletrabajo. Se adicionó la temporal o emergente para situaciones como emergencias sanitarias, desastres naturales, sin perjuicio de lo dispuesto de la ley de trabajo en casa, pero recordemos que ya teníamos también esa ley de trabajo en casa que precisamente es para esas situaciones excepcionales y transitorias que habilitaba el trabajo efectivamente en casa. Entonces, digamos que la modalidad no es muy novedosa, pero la norma lo contempló. Tenemos entonces el trabajo ya no va a ser suplementario, sino que ahora sí va a ser híbrido, como efectivamente lo estábamos llamando en algunas empresas, aquellos que van 2 o 3 días a la empresa o 2 o 3 días desde la casa. Esos van a ser llamados teletrabajadores híbridos. Y finalmente, un teletrabajo transnacional, muy útil para aquellas empresas que tienen un trabajador en Colombia con un contrato de trabajo en Colombia, pero va a empezar a prestar sus servicios por fuera del país, en otro país. Acá siempre y cuando se puede utilizar esta modalidad si se cumple con la obligación de mantener un seguro de salud internacional que cubra, pues en todo caso, prestaciones asistenciales en caso de accidente o enfermedad. Esta aplicación es inmediata y como el teletrabajo debe ser regulado a través del reglamento interno de trabajo, pues tenemos que entrar a modificar esa parte del reglamento en cuanto a estas nuevas modalidades de teletrabajo. Súper, muchas gracias María Camila por tu intervención. Si te parece, mientras tú vas seleccionando del chat, siquiera dos preguntitas de las que nos han planteado, voy cerrando yo acá con estas conclusiones importantes, ¿sí? Si fuéramos a hacer un plan de acciones que debe implementar cada empresa a partir de las modificaciones de esta reforma, podríamos resumirlo a grandes rasgos así. La primera invitación La primera invitación es realicemos un diagnóstico general en nuestra empresa que me permita mi área de gestión humana, de recursos humanos, también área financiera, saber cuál es mi esquema de contratación hoy. Mi regla general hoy es el contrato a término fijo, indefinido o por obra labor, ¿cierto? ¿Cómo tengo los aprendices
que seguramente los tengo al 75% en la etapa práctica. ¿Y cómo voy a implementar? Porque recuerden que acá la aplicación es inmediata. Estas novedades en la planilla de seguridad social en agosto, implementar ese contrato laboral especial, ¿cierto? ¿Cómo tengo mi jornada máxima hoy? Ya ajusté a las 44 horas a partir del 15 de julio. ¿Cómo tengo en mi reglamento interno los recargos, las licencias y políticas de inclusión? Entonces, primero, hagámonos un diagnóstico mínimamente de estos temas. Segundo, vámonos a todos esos puntos que debemos modificar en el reglamento interno de trabajo. Mi recomendación, como la norma nos dio 12 meses, vámonos haciendo gradualmente, ¿cierto? No nos apresuremos a modificar ya todo el reglamento interno y hacer capacitación y socialización la otra semana y publicación, porque fíjense que hay muchos temas que están pendientes por reglamentar, ¿cierto? No significa que no deba ir avanzando, no significa que no pueda ir haciendo publicaciones y socializaciones. Por ejemplo, podríamos ya modificar todo ese acápite que tenemos allá en el teletrabajo, modificar el acápite del acoso sexual y del acoso laboral, modificar el acápite de la jornada y decir, como esto ya está listo y no está sujeto a reglamentación, modifico en mi RIT, socializo con mis trabajadores, dejo el espacio que me dice la norma para objeciones y publico. Y voy dándole ok a los temas, ¿cierto? Pero el mensaje acá es, vámonos con calma y a conciencia y esperando reglamentaciones también. Vamos a mirar, vamos a revisar nuestros modelos contractuales, ¿cierto? Hay modelos pues ya de contratos muy viejos donde uno ve todavía esa jornada hasta las 10 p.m., jornadas de 48 horas, pues va a ser un momento de actualización de los formatos, ¿cierto? La norma nos está pidiendo cada día más temas de inclusión y diversidad, ¿sí? Tengo política hoy de acoso sexual en el ámbito laboral. Tengo política de inclusión de personas con discapacidad. Si no la tengo, es momento de hacerla, ¿sí? Vamos a capacitar a nuestros líderes de área, nuestro líder del área de gestión humana. Vamos a capacitarlo con estos temas, a sensibilizar para que él pueda transmitir adecuadamente los mensajes a sus equipos de trabajo. Y vamos a hacer seguimiento. Esto va a necesitar unos mecanismos de monitoreo y evaluación periódica de las políticas internas de la compañía. ¿Listo? Yo creo que con esto vamos finalizando. Te voy a dar la palabra, María Camila, para que escojamos dos preguntitas por temas de tiempo. Nuevamente les comparto, les vamos a enviar este Excel como memoria de la charla. Acá recuerden que nos centramos mucho en los temas que tienen un efecto directo o indirecto en caja, o en temas que a pesar que no tienen un efecto directo o indirecto, nos implican acciones a tomar para la implementación de la reforma. Entonces, adelante, Cami, con alguna de las preguntas. Claro que sí, digamos que las principales dudas se presentan en temas de aprendices y la cuota de discapacidad. En cuanto a los aprendices, nos preguntan, en el caso de los aprendices, ¿se debe hacer corrección en la planilla pagada de junio por esos 5 días de expedida la reforma? La respuesta es no, no debemos entrar a corregir la planilla de junio porque recordemos que este tema de las afiliaciones y de empezar a realizar los aportes a seguridad social los vamos a empezar a realizar el 1 de agosto y en agosto estamos reportando la seguridad social de julio. Entonces no tenemos que volvernos hasta junio, sino hacerlo a partir de agosto. Y en cuanto a la cuota de discapacidad, nos preguntan, ¿se podrá pagar una monetización o cuota para no contratar los empleados discapacitados? La norma realmente no mencionó este tema de la cuota de monetización para la cuota, pues para cumplir la cuota de discapacidad. De pronto, al prorrogar la entrada en vigencia obligatoria, que es a partir del próximo año, en este año nos darán alguna reglamentación, pero de momento no está. Y que si las empresas con menos de 10 empleados están obligadas con menos de 100, están obligadas a contratar
alguna persona con discapacidad? La respuesta es no. La obligación está para aquellas empresas que tengan más de 100 empleados, o sea, las que tienen menos no están dentro de esta obligación. Y para cerrar, hay una pregunta en el chat que no hace parte como tal de ese contenido de la reforma laboral, pero sí es muy pertinente y hace parte más que todo de la reforma pensional, y es si para los contratos por prestación de servicios la responsabilidad del pago de los aportes a seguridad social es convenida por las partes. La respuesta es sí. También hubo una reglamentación reciente que aclaró este tema de los aportes a seguridad social de contratistas. Solamente será a cargo de la empresa cuando se acuerde así con el contratista. eh, de manera que si no se acordó nada con el contratista, seguimos igual como lo hemos manejado. El contratista hace sus respectivos pagos y aportes a seguridad social. Esas Muy serían las importante, preguntas. ujú, muy importante, Cami, ese punto que como tal no hace parte de la reforma laboral, sino de la reforma pensional. No Así es es. parte de la charla, pero cerremos con ese comentario y recordemos en qué estamos hoy con la reforma pensional, que supuestamente iniciaba su aplicación a partir del 1 de julio, pero que la Corte Constitucional se pronunció respecto del trámite formal que se agotó en el Congreso y la devolvió para que se subsanaran esos trámites formales no agotados. Entonces, ¿qué tenemos hoy con reforma pensional? No la tenemos todavía vigente. Es decir, recordemos que a partir de la aplicación, los trabajadores que estaban en un fondo público y que ganaran más de 2,3 salarios tenían que escoger un fondo privado para el exceso de los 2,3 irlo a aportar al fondo privado. Asimismo, los que estaban en el fondo privado y ganan, por ejemplo, 2,3 o menos, se iban a tener que ir del todo al público, o los que ganaban más de 2,3, los primeros 2,3 salarios al público. Listo. Eso nos iba a implicar unas modificaciones grandes que, de hecho, en mi criterio personal, el sistema y las operadoras no iban a estar listas para entrar el 1 de julio con todos esos traslados masivos que íbamos a tener. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Está suspendido el tema, se está subsanando en Congreso de acuerdo con esa instrucción de la Corte Constitucional y hoy estamos como veníamos. ¿Cómo veníamos? Hay trabajadores en el fondo privado, hay trabajadores en el fondo público y hay unos puntos que en este momento están aplicándose, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de los aportes a seguridad social de los independientes que causó mucho temor, porque en unos textos iniciales, antes del definitivo, decía, en adelante el contratante tendrá que hacer la afiliación y descontar el pago, es decir, hacer el pago directo a la planilla de los independientes. Eso nos iba a implicar una tramitología en nuestras áreas pues, de gestión humana y contable impresionante, y afortunadamente el último texto de la reforma dijo: vamos a seguir como venimos, es decir, el independiente se encarga de su planilla, de su afiliación, de su pago y presenta el soporte previamente para el pago para efectos de nuestra deducción del gasto, ¿cierto? Entonces, la reforma pensional nos había dicho, vamos a seguir como venimos, salvo que las partes acuerden lo contrario. Que las partes acuerden lo contrario es que contratante y contratista acuerden que esa gestión administrativa la va a hacer el contratante, ¿cierto? Que uno dice, pero pues, ¿quién se va a encartar con esa gestión administrativa? Pero hay algunos sectores de la economía que dicen, yo como contratante me siento más tranquilo si yo me encargo de esa gestión sin que se presuma que existe una relación laboral por eso. Entonces, eso hoy lo tenemos vigente. También tenemos la posibilidad de los traslados de regímenes cuando se cumplen ciertos requisitos, pero digamos que en términos generales, ese es el panorama actual de la reforma pensional. Bueno, pues muchas gracias a María Camila por acompañarnos en esta charla, a todos los clientes y colaboradores que sacaron el espacio para escucharnos un ratico. Les vamos a compartir este Excel a los correos electrónicos que se inscribieron y bueno, vamos adelante y con calma en la implementación de todos estos cambios laborales que nos va a implicar esta última reforma. Mil gracias a todos por la asistencia. Que tengan un buen Hasta día y un buen fin de luego. semana.